Vale, entonces pues vamos a hacer un pequeño recorderis, no vamos a ver desde la palabra Berechit, sería volvernos mucho, pero recordemos que Berechit es en principio, muestra, también nos muestra el principal, nos muestra y vimos esa palabra que realmente es muy amplia, nos recorre todo, ¿cierto? Y es una de las que tenemos que tener ahí presente. Después decía Berechit Bara, ¿cierto? Creó, estamos hablando de no una creación de la nada, sino que en principio se creó algo, que engordó Dios algo, ¿cierto? Él no hizo absolutamente algo que fuera desconocido, sino que él ya tenía y se basaba de lo que él ya tenía, que es lo que está en el cielo. Por decirlo así, este mundo es el reflejo de lo que hay en el cielo o en el mundo espiritual, por así decirlo, ¿sí? Eh, Eso en cuanto a Bará, estábamos viendo la palabra Elohim, ¿sí? Estábamos ya finalizando y llegando a la conclusión de esta palabra en la clase pasada y estábamos viendo varias cosas acerca de Elohim y acá sí me gustaría recordarlas para poder concretar lo que quedamos pendiente en cuanto a lo que es con este aspecto de Yeshua como el Menra, ¿no? Para que los que no estuvieron, pues puedan estar, digamos que un poquito más, mm, eh, atentos o un poquito más, digamos, no tan perdidos de lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Y más que hace 15 días, pues siempre es un tiempito que se nos puede olvidar ciertas cosas. Recordemos que Elohim, estábamos viendo que esta palabra, eh, a pesar de que es una palabra que es plural, ¿sí? Y que muchos sacan esta palabra para decir que hay, que Dios son tres dioses en uno, bueno, una connotación o una doctrina que realmente, pues, no está muy basada a lo largo de las escrituras. ¿Sí? No vamos a entrar al tema de esto, sino es a recordar que realmente esta palabra Elohim habla de dos, de pluralidad, es decir, de dos a más, no tres, no encasillamos a tres, podemos hablar de dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta siete e infinito, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de recordar. Lo otro es que esta palabra Elohim, recordemos, y lo vimos en el video, que no solo expresa o en ciertas ocasiones no solo se expresa al Dios divino, sino que también se expresa hacia los jueces que en un momento llegaron a liderar la nación de Israel, otros también era para los sacerdotes y pues en este caso, como lo estamos viendo, al Elohim vivo al Eterno, ¿sí? Y vimos varias referencias de por qué Elohim o esta palabra Elohim encasilla muy bien al Eterno, ¿cierto? Vimos varias frases que pueden salir de esta palabra Elohim y recordar que se define o podemos ver varios atributos que puede tener Elohim, ¿no? ¿Cuáles atributos? Y los vamos a recordar, es infinito, es invisible, es atemporal, es inmaterial y no sujeto al espacio o tiempo, ¿sí? Todos estos atributos son los que tiene Dios y si nosotros encasillamos a Dios en cuatro paredes, y como lo dijo Esteban en su momento y que por eso lo apedrearon, ¿no? Que Dios no se podía meter o encasillar en un templo, ¿cierto? Hecho por manos de hombres. ¿Por qué? Porque Él sabía estos atributos del Eterno y si nosotros no lo tenemos presente, pues podemos perder la perspectiva de lo que realmente debe ser Dios para nuestras vidas. Por eso debemos de entender que Dios necesitaba otro atributo, ¿sí? Para poderse mostrar ante nosotros, ¿sí? Para volverse un ser finito, un ser infinito, volverse un ser finito, para que ya no fuera visible
invisible, perdón, a nuestros ojos, ahora pudiera ser visible, lo pudiéramos mirar, lo pudiéramos palpar, ¿cierto? Y fuera de eso, que ya no estuviera fuera de nuestro tiempo, sino que lo pudiéramos ver en el aquí y en el ahora, ¿sí? También vimos que tenía que ser ya no una expresión inmaterial, es decir, algo que no vemos, que no podemos tocar o palpar, sino que necesitábamos que fuera palpable, que fuera material, que nosotros pudiéramos acercarnos y tocarlo, así como nosotros decimos o tocamos una roca y podemos decir, Dios es así como esta roca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo podemos palpar la dureza, porque podemos palpar que es fuerte, ¿cierto? Que a pesar de los años va a estar, va a permanecer, ¿cierto? Esta roca, pues lo mismo, estos atributos que sacamos de una roca, los podemos acomodar al eterno, ¿cierto? Necesitamos algo palpable para nosotros poder entender mucho mejor a, al eterno o Elohim. Y por eso, pues vimos que el Eterno necesitaba una expresión o una manifestación de Él, ¿cierto? Algo que nosotros pudiéramos ver, pudiéramos entender y que a través de eso nosotros pudiéramos comprender qué es lo que Dios nos quería mostrar, podernos acercar de una manera un poquito más cercana a Él, así como le dijo David a su hijo Salomón, le dijo en cierto momento, le dijo, sigue al Dios de tu padre, no le dijo, sigue al Dios de los cielos, no le dijo, sigue al Dios de aquel que creó que creó todo lo que vemos, no le dijo, lo dijo, sigue al Dios de tu padre. ¿Qué él estaba diciendo? Sigue al Dios que tú viste, que yo adoré, que yo serví, que tú viste mi ejemplo al cual yo le pude mostrar, ¿cierto? Entonces, por eso, esta palabra o esta expresión o esta emanación de Elohim es lo que nosotros vimos la clase pasada como el Memra, ¿cierto? Que en arameo se le conoce como Memra, perdón, en hebreo como Davar, en griego como Logos, ¿sí? Y en español, pues lo vemos en nuestras Biblias como la palabra o como el verbo, ¿no? Más o menos ya vamos llegando a donde estábamos la clase pasada y por eso vamos a recordar dos versos que vimos la clase pasada, que fue Génesis 15:1, ¿sí? Para recordar por qué esta expresión o esta emanación tenía que ser física, tenía que ser corpórea, tenía que presentarse en un tiempo, en un momento, ¿cierto? Y visible a todos nosotros. Dice en Génesis 15:1, después de estas cosas, vino la palabra del Eterno a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Sí? Entonces, acá lo que yo les hacía la pregunta en la clase pasada es, ¿cómo vino la palabra? ¿Será que tiene paticas? ¿Será que se transformó en algo? ¿Será que ustedes cuando hablan les salen palabras y se vuelven vida y van a donde ustedes las van dirigiendo? Pues no, ¿cierto? Por eso acá cuando tiene ese verbo de venir, en vez de decir hablo el Eterno diciendo, ¿cierto? Una visión, muy posiblemente, pero ¿qué dice? Vino la palabra, llegó la palabra. Lo vimos en otras ocasiones, hicimos el ejercicio, ¿cierto? Viendo varios textos donde encontramos cómo cómo Dios se mostraba a lo largo de diferentes maneras, ¿cierto? Lo vimos que se presentó como un varón, como una zarza ardiente, lo vimos que se presentó también como truenos, relámpagos, como la nube, con la columna de fuego, que incluso dice que el Eterno o el ángel del Eterno los guiaba, ¿no? En el camino. Vimos varios ejemplos de esto y es algo que nosotros tenemos que revisar, ¿cierto? De aquello que hemos venido estudiando. ¿M?
Por eso, acá ya podemos ver, ¿sí? Y vamos a recordar también Salmos 33:6, ya lo tienen en la pantalla, dicen, por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y la tierra. Bueno, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, ¿sí? Acá podemos ver que está hablando del aliento, ese suspiro, ese soplo del Eterno, ¿cierto? Ese aliento de su boca, que quiere decir que también la palabra, la menra. ¿Cómo vamos a conectar esto con Yeshua? Yeshua es la emanación o es la expresión de el Eterno, ¿sí? Que es la manifestación de qué? De la menra, el logos, del dabar, ¿sí? De la palabra como tal del Eterno, ¿sí? ¿Por qué podemos decir que Yeshua es la menra o es la palabra hecha carne? Lo vemos también en las escrituras, ¿m? Con Juan. Juan el evangelista, Juan el discípulo, nos da todo este capítulo 1 de Juan. Si se los encargo que lo lean todo, no lo vamos a leer todo acá, que pues imagínate, nos quedamos acá mucho tiempo. Pero Juan en el capítulo 1, verso 1 nos dice, en el principio nos lleva a dónde? A Génesis, ¿cierto? En Berechit era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos está diciendo que el verbo, y si lo seguimos leyendo este capítulo de Juan, nos está hablando de Yeshua. Juan acá está presentando la realeza de Yeshua, hablando que él es el mismo Dios. Por eso dice y termina ahí en este verso, y el verbo era Dios, y Yeshua era Dios, ¿sí? Y la palabra era Dios. Hagan de cuenta cómo Dios va a hablar sin que sus palabras no sean de él, ¿cierto? Es algo difícil de entender y decir que su soplo no emanó vida cuando sopló el aliento de vida para el hombre o para crear todo lo que vemos, ¿cierto? Entonces, esto es algo que nos ayuda. Si vemos esa palabra el logos que aparece acá, esta palabra verbo que aparece en el Nuevo Testamento, ¿sí? En Juan 1:1, ustedes lo pueden encontrar en el Strong como G3056, que es la palabra logos, ¿sí? Y si lo miramos, acá lo podemos ver algo dicho en cuestión a pensamiento. Lo podemos también específicamente con un específico como el artículo que o como lo utiliza Juan como verbo y una expresión divina. ¿Sí? Que también nos puede dar a varias cosas como sentencia, tratado, verbo, arreglar, asunto, cosa, mensaje, evangelio, exhortar, ¿sí? Lo podemos, esta palabra, el logo, se puede transformar en muchas cosas, pero ahí nos dice que es la expresión divina, es la manifestación del Eterno. Y si ustedes leen todo este capítulo 1, definitivamente vamos a entender mucho mejor esto. Y si miramos del verso 2 al verso 4 de este capítulo de Juan 1, nos dice, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién fue el que dijo a lo largo de las enseñanzas que eres la vida, el camino, ¿cierto? ¿Quién fue el que dijo yo soy la luz, yo soy el pan de vida? ¿Sí? Todo esto nos está hablando de quién, que Él es el
Menra, que es esa expresión divina del Eterno manifestándose de manera tan clara en nuestras vidas para nosotros poder ver esos atributos del Eterno de una manera tan palpable, de una manera tan cercana y no tan lejana como realmente lo vemos en estos atributos de un ser infinito, de un ser atemporal, de un ser inmaterial, de un ser que está separado del espacio y el tiempo. ¿Sí? Al leer, mandar a Yeshua, al tener esta emanación de él, de su palabra, pues ¿qué pasa con nosotros? Podemos encontrar a un ser que con su mirada nos expresa el amor, que con sus enseñanzas, que con sus hechos a lo largo de todo lo que él hizo en su ministerio, ¿sí? Nos muestra ese amor, ese cariño, esa pasión que tiene Dios por cada uno de nosotros y no, ya no lo vemos tan distante como un Dios por allá que no lo podemos tocar, que no lo podemos ver, sino un Dios mucho más cercano, un Dios mucho más personal, ¿sí? Y esto también nos lo recuerda Pablo en Colosenses 1:15. Él, hablando de quién, de Yeshua, de Yeshua, de Jesús, ¿sí? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Lo mismo que nos está diciendo Juan, en otras palabras, pero no lo dijo Juan, Él es el verbo y por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada hubiera sido hecho, ¿sí? Y sigue diciendo en el verso 16 porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, que dice las visibles e invisibles, las que todos nosotros podemos ver, palpar, ¿sí? Pero también aquellas que no podemos ver. En él fue creado todo lo que vemos, ¿sí? Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, ¿no? Por eso los demonios, cuando lo veían, ¿qué pasaban? Salían corriendo. No, no, no nos hagas daño. Les llegó a decir uno de los demonios, bueno, varios demonios le dejaron a decir, ven, no nos hagas daño, mejor échanos a esos cerdos, pero todavía no es la hora que nos hagas daño. ¿Por qué? Sabían ante quién se estaban presentando. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos ver y en Apocalipsis 19:11 también podemos ver esto y dice, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y en el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién tiene sus vestiduras teñidas de sangre? ¿Quién dio su vida por cada uno de nosotros? El capaz de juzgar y dar justicia verdadera, ¿sí? Y por él es que nosotros estamos aquí, ¿sí? Por el verbo de Dios. ¿M? Esto es lo que hemos entendido, o bueno, de por sí el entender que Yeshua o que Jesús es el mismo Dios, se lo dijimos incluso desde el comienzo, desde antes de empezar con este estudio, que es algo muy difícil de entender, ¿sí? Porque pues es muy difícil nosotros de decir, no, Dios es esto, lo encerrarlo en un hombre. ¿Sí? Y pues esto viene a ser mucha controversia, ¿no? Y entonces, pues podemos llegar acá a la conclusión que Yeshua es Elohim manifestándose o expresándose en este mundo, de una manera que nosotros lo podamos ver, lo podamos entender, podamos reconocer.
al mismo Dios de una manera mucho más cercana, mucho más palpable, ¿sí? Porque pues si nosotros solo tendríamos el Antiguo Testamento, a pesar de que se nos muestra mucho el amor, la misericordia de Dios, ¿cierto? Pero pues a veces nos queda ciertas cosas sin entender y sin poder palpar a tal grado como lo palpamos con Yeshua o con Jesucristo a lo largo de sus enseñanzas, a lo largo de cómo se comportó, a lo largo de todo lo que hizo a lo largo de su trayecto, de su ministerio, de su vida como tal, ¿no? ¿No? Vale. Entonces, pues vamos a seguir con la siguiente palabra, ¿sí? Y recordemos que ya hemos visto Berechit, bara Elohim, es decir, ya vimos esta palabra, Berechit, bara Elohim. Ahora vamos a ver Et, ¿sí? Esta palabra que realmente, y que la encontramos acá también en rojo, que no se puede traducir o realmente en ninguna de nuestras Biblias al idioma español o en otros idiomas, creo que tampoco se encuentra solo en el hebreo, ¿sí? No la han traducido y debido a que esta palabra realmente, pues, nos lleva a entender otras cosas, ¿sí? Y es lo que vamos a estudiar ahorita. Entonces, vamos a ver que estas dos palabras, ¿sí? Esta expresión et, ¿sí? El Aleph y el Tap. Recordemos Aleph, el becerro, Tap nos lleva a la cruz, aunque realmente muchos lo pintan como una cruz, ¿sí? Realmente en el paleohebreo lo pintaban era así, ¿sí? Una tab, ¿sí? No tanto directamente, digamos, vertical, sino un poquito inclinada, ¿sí? Y pues este término, realmente, aunque Joseph dice en sus audios que este fue uno de los términos que realmente él casi le fue muy complicado entenderlo, ¿sí? Pero a nivel gramatical, este ed lo que hace referencia es a algo específico, ¿sí? Es, hagan de cuenta como una, acá en español se le dice, es como una Mm, ya se me olvidó. Es como una cadena que te une a algo específico, como cuando nosotros decimos su casa, ¿sí? Estamos diciendo que es la casa de quién, de esa persona, es específico, ¿sí? Eso es lo que hace este et, ¿sí? A nivel gramatical hebreo, no me voy a meter tan allá porque pues imagínense si yo sé que estudió el hebreo, pues yo no lo he estudiado, entonces pues no puedo referenciarles más a eso. Todo lo que busqué siempre hablaban de que a nivel gramatical especificaba algo, ¿sí? Por eso dice, Elohim creó los cielos y la tierra. Está especificando a qué? A los cielos y a la tierra, ¿vale? Perdón, Juliet, no sé Entonces, si dime. quisiste decir conjunción. Sí, creo que sí. Es que yo soy mala para la gramática, incluso ni la español casi me la sé, entonces por eso mejor ni los enredo. Entonces, por eso les vamos a decir algo, a un objeto totalmente referencia a algo específico, ¿sí? Y hay otras maneras también de enfatizarse, ¿sí? De la cual a nivel del cristianismo se enfocan, o bueno, más que todo al nivel también de ciertas personas que, pues, que leí, hablaban de este Aleph y Taf refiriéndose a Yeshua como el principio y el fin, ¿cierto? El alfa y el omega, como lo hemos visto a lo largo de todo el Nuevo Testamento. ¿M? Y realmente, pues, también otros sugieren que estas letras surgen de todo el contexto de la vida. Dicen, bueno, decían que para crear o para poder que el Eterno creara todo, pues primero tuvo que diseñar ¿qué? El alefato, ¿sí? Primero tuvo que crear las 22 letras para poder direccionar o para poder darle vida a las palabras,
Sí, esto lo llegó a decir una persona, me pareció muy curioso que llegara a decir eso. Y pues al surgir estas palabras, pues le empezó a dar vida a todo, ¿no? Por eso también podría hablarse, perdón, también podría hablarse de lo que es el principio y el fin, el principio de todo lo que conocemos, incluso de lo que no hemos visto, hasta el fin, pero de las cosas físicas, ¿cierto? Este cielo y esta tierra pues también tienen un fin destinado, por eso en Apocalipsis dice que van a ser cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Vemos estas dos referencias de estas dos palabras, ¿cierto? La Aleph representando esta cabeza que implica fuerza, liderazgo, a la Tab que implica una X, ¿sí? O representa una marca, señal. Y muchos lo dicen que acá cuando lo vemos así acostado, representaría una X que se muestra en un mapa, ¿sí? Les digo esto porque se encuentra la referencia de las dos partes, o sea, esta palabra realmente es un poquito controversial. Unos dicen representa a Yeshua, otros dicen no, eso no es una cruz como tal, eso es una marca como una X que tú señalas en un mapa para encontrar ese tesoro perdido, ¿sí? Eso que nosotros vemos en películas como Piratas del Caribe y otras así por el estilo que muestran esos mapas para encontrar el tesoro tan anhelado, pues hagan de cuenta más o menos también es así, ¿sí? Es algo y también esto nos lleva a qué? A Ezequiel 37:16 que nos dice, hijo de hombre. Toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Mostrando que una marca, mostrando parte de esta unión que se haría acá, un palo atravesado con el otro nos mostraría ese tesoro que realmente son las 12 tribus regadas en todo el mundo, ¿no? Nos llevaría también a ese tesoro que encontró este hombre, esta parábola, el tesoro escondido, ¿no? Y nos llevaría realmente a muchas cosas si lo vemos desde esta perspectiva. Yo no les voy a decir es esta o no es esta, realmente les estoy diciendo lo que yo encontré, ¿sí? Que me parece muy llamativo, me llama mucho la atención verlo de estas diferentes maneras, ¿no? Y recordar que el único que nos puede dar la interpretación, pues, ¿quién es? El Eterno, ¿no? Ahorita, pues, yo solo puedo tener ideas o podemos entenderlo esto de este modo, pero pues para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces, realmente, y Pablo también nos muestra que Yeshua es el primogénito de toda la creación. O sea, no solo eso, sino lo vimos ahorita con Juan, ¿no? Que él es el principio y el fin, que por él fueron hechas todas las cosas, ¿sí? Entonces, eso es algo que nos lo muestra y lo acabamos de leer estos versos de Colosenses, ¿sí? Y nos lleva realmente a entender esto, pues que yo desde siempre, cuando hablaban del alfa y el omega, siempre lo estábamos refiriéndonos a quién, a Yeshua, ¿cierto? Que él estuvo en el principio de la creación, como va a estar hasta el final de la creación, ¿sí? Y pues realmente creo que es una interpretación también válida sin dejar de lado también las otras que estamos viendo, porque pues nos abre un poquito más el panorama, ¿sí? Sin dejar de ver lo principal. Por eso en Apocalipsis, cuando nos dice que decía, yo soy el alfa, el omega, el principio y el último, es lo que nos está diciendo, yo soy el Aleph y la Taf. Cuando dice alfa es el Aleph y omega es el Taf, ¿sí? El primero y el último, pues es la primera letra del alefato y es la última letra del alefato. No solo eso, sino lo vemos que por él fueron hechas todas las cosas, ¿sí? Yeshua realmente es el Aleph y el Taf. Volvemos a los versos de Juan
1:1, lo vamos a leer otra vez, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿sí? Esta palabra definitivamente es una de las que más, digamos, como difíciles de entender, pero sin embargo nos lleva a muchas cosas y a considerar ciertos aspectos, pues que realmente no habíamos visto y considerado, ¿no? Entonces, Yeshua, como esa emanación del Eterno, como esa manifestación de Él, pues fue el instrumento para crear o para hacer todo lo que nosotros conocemos, es decir, para darnos esta casa que Él creó para nosotros, para darnos este techo que Él creó y se basó en cuanto a quién, a aquel que estaba dispuesto a habitarla desde un principio, que fue Yeshua, ¿no? Por Él fue hecho todo y para Él fue que también fuimos creados. Y esto realmente es algo, y se los vuelvo a repetir, es algo que se nos sale de nuestro entendimiento, algo que no podemos procesar tan fácilmente, ¿sí? Y por eso, pues para cerrar todo este que estamos entendiendo, nos vamos a ir ¿a qué? A Zacarías. Zacarías 12:10 nos dice, y derramaré sobre la cabeza de David, pues perdón, sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, de Yeshua. Y dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Él es el primogénito de la creación, es el primogénito de lo que vemos a nivel físico, Él es el primogénito de dar. El que se entregó por nosotros, dio su vida a cambio de nosotros, el primero o la primicia, recordemos que Berechit también habla de primicias, él es la primicia de la resurrección, ¿sí? Entonces, si vemos, nos lleva a muchas cosas que ya hemos visto en cuanto a esa expresión del Eterno, representándose también como el Aleph y el Taf, ¿no? Que se revela a nosotros como nación, como pueblos, como individuos, de diferentes maneras, ¿sí? Y siendo ese pastor que realmente nosotros necesitamos, ¿no? Con esto llegaríamos a esta palabra, ¿sí? Et, que realmente a nivel gramatical está hablando eh, de algo fijo, de algo específico, ¿no? No sé acá cómo vamos, si quedó claro o quedaron más enredados, ¿sí? O quieran añadir algo. Juliet, Gracias. a ver, ya encontré lo que querías decir gramaticalmente. Ujú, Eh, Vamos a ubicarnos en que ya nos hablaste de Bereshit bara Elohim, ¿no? ujú, En el principio creó Dios. Y después la siguiente frase, que dice Et Hashamaim, ¿sí? Entonces, la siguiente palabra no abundo en nada, pero quiere decir cielos, ¿sí? Entonces, et es un pronombre, ¿sí? Y le llaman aquí lo encontré, le llaman un pronombre demostrativo neutro y dice, se emplea para indicar o señalar algo o alguien o referirse a una idea o frase que se acaba de mencionar, ¿sí? Entonces, aquí es como un pronombre demostrativo en el que et significa esto. Entonces, esa frase a final de cuentas va a ser estos cielos, ¿sí? O sea, indicar de manera específica que Dios creó esos cielos. No sé si así quedó un poco más claro. Es como decir, por ejemplo, este teléfono, ¿sí? ujú. Me refiero a este teléfono.
no a todos los teléfonos que tenemos los que estamos aquí. Entonces, indicar algo de manera muy específica, muy particular. Ujú. Espero que se haya entendido. Entonces vamos a seguir con la siguiente palabra que es cielos, ¿sí? Que se llama Hachamaín, que realmente acá vemos son dos palabras en una, por así decirlo, es Chamayin, ¿sí? Chayamín, bueno, esta palabra Chamayin, qué pena con ustedes, tengo la lengua enredada, es cielos, ¿sí? Esta palabra de acá serían cielos, por eso acá lo que se traduce esta palabra Hachamayin es el cielo, o bueno, acá le agregué la S, que pena con ustedes, lo que quiere decir es el cielo o los cielos, dependiendo de la traducción. Si acá vemos esta palabra, también nos habla a nivel de pluralidad, como si nos mostrara varios cielos, ¿cierto? Pero, pues si acá en el texto, en Génesis 1:1 lo vemos específicamente como cielos, ¿cierto? Como varios cielos, como la creación de todo lo que conocemos y, perdón, y como lo hemos visto a nivel geográfico, en nuestras escuelas nos enseñaron que hay diferentes etapas de cielo, ¿cierto? O diferentes niveles a donde nosotros podríamos llegar, ¿cierto? Que es la estratosfera y bueno, hay otros niveles donde realmente hasta llegar directamente al universo. También hemos conocido a nivel religioso que nos habla de tres cielos, ¿cierto? Lo que nos habla las escrituras. Eso ya es muy controversial, no nos vamos a ir hasta allá. Incluso a nivel de la Kabbalah judía nos habla también de siete cielos. No les traje eso, por eso no vamos a hablar, no vamos a ahondar tanto a esto, porque mi idea no es llevarlos a estudiar estos aspectos, sino de acuerdo más bien a lo que nos dice las escrituras de los cielos como tal, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos, acá está la palabra en paleohebreo de lo que quiere decir cielos. Está compuesta de la palabra de las letras Hei, Shin, Men, Yud, doble Yud. Ustedes la encuentran en algunos casos como una Yud, en otros casos como doble Yud y Men, ¿sí? Esto lo que nos indica, y si ustedes se ponen y pueden sacar varias oraciones acerca de esto, lo que yo entendí, porque realmente esto no lo da Joseph en su audio y no lo encontré en otro lado, el aliento revela caos y acción en obra de sabiduría. Perdón. Entonces, si vemos acá, el aliento revela caos, es lo que vemos que va a seguir en el siguiente verso, no me voy a meter tanto allí, entonces ya lo van a explicar después en el siguiente verso, ese caos que se muestra, ¿cierto? Pero después de ese caos que vemos, como que todo se dañó, como que todo se perdió, se muestra una acción que va a ser un trabajo, una obra de sabiduría. Y eso es ya lo que vamos a entender con la creación, con todo lo que nosotros vemos. Incluso si ustedes se miran las manos, se miran o estudian cómo está compuesto o hecho el ojo del ser humano, pues van a ver que realmente no fue algo diseñado de la nada, no fue porque sí, sino que tuvo ser algo, un diseño realmente con obra de sabiduría. Tuvieron que haber puesto allí su ingenio, su sabiduría, poder poner allí muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente esta palabra cielos nos muestra también. Otra cosa que también vi a lo largo de esta palabra cielos es lo que nos dice en el verso 6 de este capítulo 1. No vamos a entrar mucho en esto, ya después lo vamos a explicar mucho mejor. Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas
que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el segundo, ¿qué? El segundo día. Esto ya lo vemos, esa separación que hizo en cuanto a los cielos y la tierra. Es decir, este verso uno lo que nos da es una antesala de lo que después nos va a venir a especificar, ¿sí? Porque acá en este verso uno lo que nos está diciendo es que Él creó todo lo que está en los cielos y en la tierra. También algo que me pareció muy curioso, y es que cuando hablan del caos o este caos que nos muestra acá acá en esta primer parte, que es el aliento revela caos, porque el agua pues representa caos en cierta manera, también representa sangre o sabiduría, ¿sí? Debido a ser líquida, el agua o la sangre también es líquida, ¿sí? Al revelar esta parte de en cuanto a caos, también vemos que el universo parece un caos, pero que nos muestra la majestad del Eterno. Ustedes miren una galaxia y ustedes dicen esto parece todo desordenado, que no se encontraron orden como tal, pero nos habla de algo tan maravilloso que nos muestra su grandeza. Por eso nos muestra y nos revela esta obra de sabiduría, ¿no? Entonces, ya ahí vamos enlazando realmente lo que Dios nos quiso mostrar a través de la creación de los cielos, ¿sí? Como tal, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como cielos. Sí, los cielos es lo que conocemos de nuestro arriba, y a veces solo lo pensamos en los cielos como lo que nosotros alcanzamos a ver, pero los cielos van mucho más allá, expandiéndose hasta digamos, hasta ese espacio que nosotros no conocemos, como es el universo, y mucho más allá, que es hasta donde está la presencia del Eterno, ¿sí? Y hay un comentario que tenemos en, eh, en en la Biblia Holman, o bueno, de comentario en Holman, me pareció muy bueno ponerlo y destacar ciertas cosas que dice este comentario, ¿sí? No nos vamos a basar mucho en ello, pero pues, ¿por qué? Porque a veces nosotros entendemos ciertas cosas que se salen del contexto realmente hebreo. Y se los voy a leer para tener en cuenta, ya ustedes después revisan todas las referencias, pues si nos ponemos a mirar las referencias, el estudio sería un poquito más largo, ¿sí? Entonces dice, los escritores bíblicos se unieron a sus contemporáneos para escribir el universo de la manera que aparecía ante el ojo humano. Todo lo que nosotros describimos como el cielo es azul, muy grande, no tiene fin, todas esas descripciones que tenemos nosotros son de lo que nosotros podemos ver, pero realmente ese no es lo que el Eterno nos muestra o lo que los escritores bíblicos nos muestran a lo largo de las escrituras. Por eso casi siempre los detallamos de la siguiente manera. Los cielos arriba, la tierra abajo, las aguas alrededor y debajo de la tierra. Al cielo se le podría describir como una división creada por Dios para separar ríos, mares y océanos de abajo de las aguas celestiales que producen lluvia. Las lumbreras celestiales, o sea, el sol, la luna y las estrellas, se ubican en esta división. ¿En cuál? En la de arriba, ¿no? Donde tenemos todo esto del universo, que tiene ventanas y compuertas por donde Dios envía la lluvia para regar la tierra. Dios desplegó o extendió esta partición celestial. Las nubes desempeñan una función similar como productoras de lluvia, de modo que con frecuencia se ha traducido el cielo, palabra hebrea que significa nubes. O sea, también esta palabra cielo se puede traducir como nubes. Y lo podemos encontrar, ahí ya tienen las referencias, pero les dije no vamos a entrar directamente a estudiar cada una de las referencias porque nos quedaríamos allí.
También nos dice y nos dice que el cielo entonces se convierte en la cortina de la tienda de Dios que divide su morada de la morada de la humanidad que está en la tierra, ¿sí? Y esto realmente podríamos, por eso les dije, voy a destacar ciertas cosas, no todo, hay otras cosas que no las estudié en mucha profundidad debido por el tiempo, pero vemos que el cielo, lo que nosotros podemos llegar a ver, es muy poco a lo que realmente sería la extensión del gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque como lo dijimos, Dios es infinito, Dios es sublime, Dios es todo lo que conocemos, ¿sí? No quiere decir que cada cosa que vemos es Dios, ¿no? Es muy diferente. Dios está en, digamos que en otro universo, por así decirlo, eh, eh, en otro ámbito que nosotros no podemos conocer. Por eso es como si el cielo hiciera esa división y esa cortina en lo que realmente podemos ver a nivel espiritual, a lo que podemos ver a nivel terrenal. Sí, es lo mismo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. No tenemos esa habilidad de ver las cosas sobrenaturales a no ser que el Eterno no las revele, ¿no? Como le pasó a Ezequiel cuando los llevó a diferentes lugares. ¿M? Por eso, en el idioma realmente nosotros tenemos que entender todo esto cuando nosotros hablamos a veces del aire o el espacio, no se emplean palabras. O sea, nosotros a veces cuando estamos hablando de una persona que está desplegada, ¿sí? O que se cayó y decimos, uy, no, está bajando de los aires, muchas personas dicen baja de los cielos, y más para la época bíblica, que no se conocía tanto de la física o ciertas descripciones un poquito más allá, ¿sí? Entonces, eh, el idioma de la fe es lo que describe lo que Dios está haciendo en obra, pero a favor del mundo, ¿sí? Y otra descripción que me pareció muy bonita y es el cielo es el cofre del tesoro del Dios y guarda tesoros. ¿Como cuáles tesoros? Todo lo que nosotros podemos describir del cielo, ¿sí? La lluvia, el viento, relámpagos, nieve, granizo, el milagro del maná, todos esos son tesoros que Dios nos muestra a través de su cielo, ¿sí? O a través de lo que Él nos representa a nosotros como el cielo, ¿sí? Y realmente es algo bonito de ver porque vemos que realmente a través de los cielos Él está mostrando esa soberanía, ese dador, ese proveedor, ¿sí? Y cómo nosotros podemos comunicarnos a Él y cómo Él se comunica ante nosotros, ¿sí? Porque lo vemos en Éxodo 20 cómo Él se comunicó a través de su pueblo, pues a través de relámpagos, a través de estruendos, a través de un aire estremecedor. ¿Y de dónde se produjo todo esto? De los cielos, ¿sí? Ellos no sabían de dónde más venía, sino del cielo como tal. Y pues de allí es de donde también el Eterno provee todo lo que necesitamos. Sin el agua o la lluvia o todo este que necesitamos, pues definitivamente no podríamos subsistir, ¿no? Y otra palabra, o bueno, otra cosa que encontré acerca de los cielos es ya viéndolo en cuanto al hebreo. Esta palabra chamaim, ¿sí? Que es la que estábamos viendo como cielos, está compuesta de dos palabras, ¿sí? Que es cham, allá, imagine aguas, allá aguas o allá hay aguas, ¿sí? Esto lo interpretan como la unión también de dos elementos. Esto ya mucho más a nivel de la Kabbalah. Me pareció, vuelvo y les digo, no lo estudié mucho, no lo encontré mucho, pero sí me pareció algo, digamos, de entender
porque hay ciertas cosas en las escrituras, por lo menos en cuando Moisés estuvo enfrentándose con Faraón, mostrándole el poder de Dios. Recordemos que hubo una plaga, ¿sí? Que fue granizo con fuego. ¿Y de dónde descendió eso? Del cielo, ¿cierto? Y por eso, pues algunos estudiosos dicen que los cielos también están compuestos de agua y de fuego. A nivel científico, realmente no se encuentra algo tan literal o tan sostenible, pero pues desde la física podemos entenderlo de la siguiente manera. En la atmósfera tiene allá nitrógeno compuesto, bueno, un componente que mezclado con el oxígeno forma ¿qué? El fuego, ¿cierto? Y pues si nosotros tenemos el hidrógeno y el oxígeno, que también lo encontramos a lo largo del cielo, pues ¿qué hace el agua? Tenemos el agua. Por eso es que las nubes pues producen lluvia en ciertos momentos, ¿no? Ahí es una composición química que se da. Eso es algo que les digo para que ustedes puedan ver que al estudiar cada palabra de las escrituras nos vienen a encontrar ciertas cosas que pues a nivel realmente de nosotros se sale de nuestro entendimiento, ¿sí? Porque pues igual decir que en el cielo hay fuego y hay agua, pues es algo como contradictorio, pero pues sabemos que para el eterno no hay nada imposible. Y sabemos que en muchas ocasiones del cielo descendió fuego. Esto lo podemos ver en la historia de Elías, cuando estaba haciendo este sacrificio, ¿no? Al Eterno y puso a los profetas de Baal y les dijo, bueno, el que haga descender fuego del cielo, pues ese es el Dios ganador, sea tu Dios Baal o mi Dios Elohim, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que realmente hizo que Elías ganara? Pues que descendió fuego literalmente del cielo. Lo podemos ver en otra ocasión también, para la época de Moisés, con estos dos jóvenes que entraron al tabernáculo con fuego extraño, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues también descendió fuego del cielo y los consumió, ¿no? Y pues a lo largo de las escrituras también hay otros ejemplos. Por eso me pareció pues que no está tan alocado, ¿sí? Ya ellos vienen a meterle otras cosas como son los siete cielos, que eso pues ya es muy más allá de en cuanto a Kabbalah, en cuanto a muchas cosas que meten, entonces por eso no quise poner eso. Por eso, este verso encerraría todo lo que tiene que ver con cielos. ¿Qué quiere decir? Salmo 19:1, que quiere decir, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos, un día transmite al otro noticia, una noche a la otra comparte su saber, perdón. Entonces, si nosotros llegamos a una conclusión de qué es los cielos, pues realmente es la obra de infinita sabiduría y recordar que en los cielos a lo largo de las escrituras también se traduce como firmamento, perdón, también se traduce como firmamento, se traduce algo inalcanzable, ¿sí? Y más ellos que para su época pues no tenían tantas herramientas tecnológicas como la vemos nosotros para referirse también a todo lo que pertenece del universo, ¿no? Que eso es algo mucho más allá de lo que ellos podían ver. Entonces, cuando en la época para el Antiguo Testamento y parte del Nuevo, pues estaban hablando solo de el cielo, no solo lo que veían como tal, sino toda la obra de Dios, algo que ellos no podían ver, que hoy en día nosotros podemos ver y detallar ya gracias a que el Eterno nos ha permitido ver, y es toda la obra del universo, ¿sí? Y todo lo que en él emana esa grandeza que Dios nos muestra, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí? Este, perdón, yo tengo una duda que Claro, dime. precisamente
hablando de eso de las limitantes de la ciencia y la tecnología que existía en aquellos tiempos. Ujú. Eh, Cuando los constructores de la Torre de Babel trataron de construir la torre para alcanzar la morada del Creador, y el mismo Creador dijo que iban a tener éxito y que por eso los destruía. Entonces, ¿eso quiere decir que los científicos de la NASA tuvieron éxito y el creador a los científicos de la NASA, por así decirlo, a ellos sí los dejó que alcanzaran su morada? ¿O cómo podríamos interpretar esa parte de que en aquel entonces, con la tecnología supuestamente limitada, iban a llegar a la morada del creador y es por eso por lo que él los destruye y ahora los científicos lograron llegar o cómo lo podríamos interpretar esa manera de en los cielos o de la morada del creador? Bueno, pues ahí son, lo que yo entiendo son dos aspectos, bueno, dos cosas como diferentes. La primera, lo que el Eterno los castigó fue realmente porque querían hacerse un hombre más grande que Dios, es decir, no querían darle la honra y el honor a Dios, sino que querían establecerse ellos como una autoridad. Hagan de cuenta hoy en día, ya se está viendo el querer proclamarse como el ser humano, como el Dios, como el que todo lo puede, como el que todo lo hace. Yo creo que desde ahí empezó toda esta de la filosofía del humanismo, ¿sí? De que el hombre es el propio Dios, ¿sí? Y quitarle realmente el honor y lo que Dios realmente quería hacer. Por eso fue que los confundió en diferentes lenguas, pues ¿para qué? Para que no hubiera esa unión que hoy en día pues ya se está presentando, ¿no? Eso en cuanto a tecnología, pues recordemos que pues para esa época pues no era que la tecnología estaba muy avanzada, pero pues estaba, ya se está empezando a mostrar esto que vemos en el capítulo 6 también de Génesis, ¿no? Estos ángeles, que realmente pues vemos que eso no fue de un momento a otro, que la humanidad se pervirtió a tal punto que el Eterno dijo, no los vamos a acabar, los vamos a destruir, porque realmente su maldad es demasiada grande, ¿sí? Sino que realmente pues hubo seres y por eso estas pirámides y todo eso que hoy tenemos que realmente no se sabe ni cómo la construyeron, ¿sí? Que no se sabe ni cómo ejecutaron todo eso, son obra también recordemos que para esa época también habían gigantes, habían estos seres, pues también pues diverjaron las cosas, hicieron el cambio y toda la tecnología o todo lo que hoy tenemos como conocimiento, pues también fue por parte de estos ángeles, no tanto que Dios lo ha permitido con un propósito, ¿sí? Eso está claro, es con un propósito, pero no ha dejado que el ser humano conozca más allá de lo que podemos conocer. Es decir, lo que les mostramos con la letra Bet, ¿sí? O lo que vimos con la letra Bet. Dios nos da hasta cierto límite a donde nosotros podemos llegar con nuestra sabiduría. Incluso hay muchos estudios que dicen que nuestro cerebro solo lo utilizamos como el 10%, ¿no? Unos dicen que el 5, el 10% y el resto del cerebro no lo utilizamos mucho. Y que si llegáramos a utilizarlo al 100%, pues mejor dicho, estaríamos volando en cuanto a sabiduría, pero Dios nos permite hasta cierto punto. Creo que para ese momento de la Torre de Babel realmente no fue por a nivel tecnológico o que tantas cosas estarían haciendo, sino más bien por el deseo o el pensamiento del hombre en ese momento, ¿sí? No sé si te quedó claro o si quieran añadir algo más los que estamos acá. Hola Juliet. Hola José Dale, Manuel y Rafa. Pati, saludos. Hola, Eh, Rafa, saludos. a ver, José Manuel, el sentido de tu pregunta, entiendo que dices, ¿por qué Dios no les permitió alcanzar el cielo en Torre de Babel y sí al hombre llegar al espacio, a la luna, ¿no? Este, sí, sí, sí lo hiciste en ese sentido, ¿verdad?
Ajá, o sea, Ok, en el sentido de que como antes se podía decir que con la tecnología limitada podían alcanzar la morada del creador, sí, y ahora que, pues digamos, se supone que lo sobrepasamos, y se llegó a la luna y ya a Marte y ok, tantas cosas. Ajá. ok, José Manuel. A ver, nada más tenemos que considerar una cosa. Precisamente eh, los cielos, en primera instancia, bueno, vamos a empezar primero de esta manera. Yo he escuchado dos interpretaciones en lo que se refiere a la Torre de Babel, ¿sí? La primera es que el hombre al estar construyendo una torre muy alta, su intención ¿cuál era? Su intención era, en teoría, tocar esa divinidad, ¿sí? O sea, ellos de alguna manera mostraban su soberbia, ¿sí? Su altivez, su arrogancia, de que querían alcanzar por ellos mismos, sin la ayuda de Dios, la divinidad, ¿no? Eh, el Señor, de hecho, sabemos que ni siquiera iban a alcanzar a tocar el cielo porque, o no iban a tener contacto directo con Dios, simple y sencillamente porque eh, los cielos son infinitos, lo que nosotros conocemos como cielos son infinitos, ¿sí? Y, y es la expansión de la que se habla allí mismo en Génesis. Entonces, la Torre de Babel, por un lado, lo que quiere ejemplificar es que la soberbia del hombre que cree que no necesita de Dios y que puede alcanzar el cielo, la espiritualidad por él solo, eh, eso es imposible. Para alcanzar a la divinidad que necesitamos, pues necesitamos tener eh, a Dios en nosotros. Necesitamos guardar los mandamientos del Señor y esa es la manera en que vamos a, a tratar de, perdón, esa es la manera que nosotros vamos a poder a través del Señor de alcanzar esa morada del Señor, en donde habita el Señor. Que la verdad es que para nuestra mente finita es incomprensible lo que significa el cielo, ¿no? Creo que ninguno de los que estamos aquí podemos entender esa situación. Otra interpretación que he escuchado es que casi casi esos hombres que querían construir esa torre de Babel, como era como para decirle al Señor, mira, ¿sabes qué? Por más agua que mandes, diluvio que tú mandes, así como destruiste la tierra en los tiempos de Noé, si nosotros construimos esa torre no vamos a poder ser destruidos, ¿no? Nosotros vamos a sobrevivir. Que las aguas que tú manden no van a poder, cubrirnos. Entonces, el llegar a Marte con ese dispositivo que enviaron, que toma las fotografías y muestras de tierra y todo esto, el llegar a la Luna, el estar orbitando en alrededor de la Tierra, obviamente no significa que se ha alcanzado los cielos, ¿sí? Eso es simple y sencillamente explorar una pequeña parte el infinito universo que Dios creó. Entonces, no hemos alcanzado, el hombre no ha alcanzado los cielos ni los va a alcanzar a través de tecnología o de los recursos económicos y materiales que tenga, ¿sí? Aquí lo importante es entender que el Señor lo único que quiere mostrarnos es que para alcanzarlo a Él necesitamos de Él. Y por eso el Señor nos pide que la santificación, ¿no? Esa es la única manera de alcanzar la espiritualidad, de alcanzar ese lugar en el que mora el Eterno. No sé si de alguna manera esto contesta tu pregunta, José Manuel, o escuchamos tu comentario. Ah, sí, sí, muchas gracias. Sí, sí, la contesta. Se ¿Seguro? complementaron. Sí, muchas gracias. Ok.
no me des el avión, José Manuel. No, Si no, no. tú tienes alguna opinión, también exprésala, ¿no? Porque la verdad es que las opiniones alimentan mucho todo esto. Entonces, necesitamos ver en este caso el significado de la Torre de Babel. Digo, obviamente, si nos vamos al capítulo 11 de Génesis, pues ahí vamos a ver qué es lo que sucedió. Pero recuerda que hay varias maneras de interpretar la escritura, ¿no? Sí, Pashat, Remesh, Sod, ¿me explico? Entonces, necesitamos acudir a esos niveles de interpretación y en este caso, te repito, los cielos, lo que nosotros conocemos como cielos, que ni siquiera nos imaginamos qué son, los vamos a poder alcanzar solo a través del mismo Dios, ¿sí? De ninguna otra manera. Si alguien quiere también expresar su opinión, adelante, ¿eh? Para eso estamos aquí. La mayoría ya lleva años estudiando esto y si tiene alguna aportación que nos ayude a todos, adelante. De eso se trata estas sesiones que tenemos. Perdón, aquí en la Biblia mía dice que ellos querían era crear un observatorio, ¿sí? Ujú. Para, pues sí, observar las estrellas, que era un sigurat, era lo que ellos inicialmente pues quisieron. Ok, Con eso, o sea, como que el ánimo de ellos era traspasar un límite que pues Dios había puesto. Y así como el ángel quiso también pasarse del límite, pues estos como que lo que quisieron fue demostrar que podían llegar más allá si Dios les hubiese puesto ese límite, ¿no? Entonces querían como que por medio del observatorio, como que nosotros también lo tenemos vigilado, algo así. sí. O sea, Pati, muchas gracias por tu comentario. En otras palabras, estos hombres que construyen la Torre de Babel que decían, nosotros podemos solo sin Dios, ¿no? Sí, buenas noches. Pues yo le oí una explicación a Joseph que dice en la antigüedad, pues adoraban eran las partes altas de los montes, ¿no? Y los montes pues tenía ahí las nubes encima y ellos creían que en esas nubes ya estaba como el estrado de Dios, entonces querían llegar allá. De ninguna forma pues podían llegar porque si hubieran subido la montaña pues no habían subido sino un poquitico aquí. Pero como dice Rafa, es el orgullo de ellos, ¿no? Querer suplantar a Dios, querer ser más grande que Dios como vemos en estos tiempos que está el hombre queriendo hacer, ¿no? Desechar todas las cosas de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios, queriendo ser superior a Él. Y mirando pues lo que es el universo, y eso es una cosa, es grandísima, grandísima. Está mirando unos datos aquí para la próxima charla que tengo. Por ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol son 150 millones de kilómetros y el Sol lo tenemos aquí cerquita. Y nuestra Vía Láctea, dice, el centro de la Vía Láctea es, mejor dicho, es una medida que no es capaz uno ni de leerlo en kilómetros porque lo dan aquí en años luz, que son 52.850 años luz, no más de la Vía Láctea, que es el sistema en el cual está nuestro sistema solar y de resto es galaxias y estrellas y cantidad de cosas hasta donde el hombre ha podido observar, hasta el hombre ha podido observar, porque por más tecnología que tienen ahorita, pues no pueden, en un universo infinito, no pueden llegar a muchísimo más allá, pero es tan extenso, tan vasto, que de aquí a la luna es como ir de aquí de una ciudad a otra, es algo tan pequeñito. Entonces, pues no, nunca llegarían al estrado de Dios ni han llegado hasta ahorita porque las distancias que han recorrido, yo creo que con el hombre que ha ido así a la luna,
porque creo que el hombre no ha ido a Marte, han mandado cohetes y eso, pero no, pues no tripulados. Entonces, pues Dios no ha permitido esas cosas y el hombre siempre quiere descubrir y saber que hay mucho más allá, ¿no? ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá de cómo fue la creación de la tierra y todas esas cosas? Pues para conocimiento y para saber cómo fue que se hizo. Pero, pero el poder de Dios y su grandeza es tan infinita que nuestra mente humana pues no es capaz de comprenderla, no es capaz de comprenderla. Y si comprendiéramos, entonces seríamos como Dios, entonces pues eso no, nunca vamos a llegar a hacerlo así. Y Así. bueno, nada más reflexionando un poquito más sobre lo que decía José Manuel y Patti, imagínense, ¿por qué el Señor permitió que saliéramos de nuestra atmósfera? Digo, hablando al género hombre, ¿no? ¿Por qué permitió que saliéramos de la atmósfera? Seguramente para que nos diéramos cuenta de lo pequeño que somos, que de hecho no somos absolutamente nada, y entonces ha de haber dicho, ok, en la Torre de Babel no te dejé seguir construyendo, pero a ver ahora, ok, sal al espacio y date cuenta que no eres nada y que solamente puedes depender de mí, que no puedes llegar ni a la esquina del vasto universo que yo creé para ponerte allí en medio de él, ¿no? Entonces, espero que hayamos contestado tu pregunta, José Manuel y Pati. Sí, muchas gracias. Ya siguiendo con la siguiente palabra que es beet, este también vendría siendo lo mismo que vimos con la palabra et, ¿sí? Que realmente no tiene una traducción y si ustedes buscan más bien es como un tipo de conexión, ¿sí? Una conexión entre algo más específico, cielos y tierra, ¿sí? Está conectando esas dos partes, tanto et como a, ¿sí? Ese Hachamain o ese Beet Aretz, ¿sí? Beet Aretz, que es lo que ahorita estamos viendo, ¿sí? Ese Beet realmente no tiene, digamos, como una traducción, es más como una conexión, lo que nosotros conoceríamos hoy como los artículos la, le, li, bueno, ese de la tierra, los cielos y esos artículos que a veces utilizamos para especificar algo un poquito más a detalle, ¿sí? Por eso, pues ya nos iríamos con la última palabra que sería haaretz o aretz, para ser más específica con esta palabra de tierra, ¿sí? Para entender esto, esta palabra ya acá está en el hebreo como tal, en el paleohebreo, y podemos sacar esta frase, y acá les voy a pedir que ustedes, ya que tenemos tiempito, ¿quién se atreve a sacarme una frase de acá, como para que hagan el ejercicio? ¿Sí? De esas cuatro letras, fuera de la frase que ven ahí, que es mostrando Elohim el comienzo de la necedad, ¿de quién? Pues del hombre, ¿no? Es donde vemos la tierra, pues el polvo casi siempre es algo que no es tan agradable, la tierra pues tampoco es tan agradable, ¿cierto? Casi siempre se ha querido tapar la tierra o hacer otras cosas mucho mejores a lo que el Eterno pues nos dio. Y pues ahí, ¿quién se atreve a sacar otra frase que esté ahí o que ustedes le puedan dar ahí acerca de esta frase? De acuerdo a lo que también ya hemos visto, res, recordemos que no solo es principal, también es autoridad, ¿cierto? También es el príncipe. ¿Por qué no va levantando la mano a alguien y Es recuerda el significado de cada pictograma? Y entonces ya, o sea, recordando el significado de cada pictograma, empezamos a sacar la frase. ¿Qué les parece? Y así participamos todos. ¿Quién empieza con la Hey? Gracias. Buenas noches a todos. Dios les esté bendiciendo. A ver si es acertado mi comentario. El aliento de Dios con poder, con fuerza, como cabeza principal de la creación sobre las naciones.
No sé si, si pueda hacer mi interpretación o mi comentario más o menos por ahí. Sí, por ahí vas, también porque pues igual el hombre recostado, pues recordemos que representa a la humanidad, el hombre, ¿no? Nosotros ante Dios, pues ¿qué tenemos que estar? Postrados ante Él, ¿no? Entonces, pues también las naciones en algún momento pues van a estar ante Él. También es una buena interpretación acerca de esta palabra. Hola hermanos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues Buenas nosotros noches. por Buenas aquí noches. podemos interpretar, he aquí, Dios el principal hombre. Recuerden que no Pero puede tener falta una el sola último. interpretación, ¿no? Cuando intervienen los pictogramas, pueden tener varias interpretaciones, así es que Mm. gracias por sus opiniones y al final, en este caso, nuestra profesora Juliet nos va a decir cuál es la interpretación que ella le da de acuerdo con los estudios que hizo. Yo ya la Adelante, Pati, José mostré. Manuel y después Oscar. Dale. Gracias. Sí, nuestra interpretación es muy similar a la que está aquí. Es, mira el comienzo de los deseos. También, muy Interesante, bueno. interesante. Sí. Ok, buenas noches a todos, mucho gusto y espero poder participar con ustedes de aquí en adelante. Bueno, lo que yo quisiera comentarles, si vemos cada pictograma, el pictograma principal de la letra G, si vemos es pues la figura de un hombre levantando las manos. Y levantar las manos es como rendirse al poder de Dios, es reconocer el poder de Dios y en ese sentido, en este pictograma podemos entender que cuando el ser humano se somete a la autoridad de Dios, a la fuerza del principal, todas sus necesidades serán cubiertas. Yo así más o menos entiendo este pictograma, bueno, esta palabra, estos pictogramas que conforman esta palabra. Sí, exactamente, muy Sí. bien. Mm. Sí, le sacaste también una muy buena frase a esta palabra. Charito también nos dice ahí por el chat, nos dice Elohim, nuestra necesidad. Hola, buenas noches con todos. Yo le pude como que unir esa frase en el aliento de Elohim es nuestra principal necesidad. Exactamente, si vemos por eso les puse a hacer ahorita eso, ya que teníamos tiempito, porque necesitamos ver que cada persona puede entender o puede sacar también su propia interpretación y más acerca de estos símbolos, porque pues igual si ponemos a un niño chiquito hasta nos puede sacar una frase, incluso hasta de pronto mucho más acertada y concluyente a toda la que hemos dicho nosotros, ¿no? Debido a su manera tan simplista de ver la vida, o sea, no tienen tantas marañas como nosotros en la cabeza, por así decirlo, tantas filosofías o doctrinas en nuestra cabeza, sino que la tienen un poquito más limpia y pueden ver realmente lo que el Eterno a veces quiere mostrar. Si lo vemos, acá yo ya les puse una frase que yo saqué, es mostrando Elohim el comienzo de la necedad. Esto pues, también a nivel de tierra, todo es pasajero. Toda la creación que nosotros vemos física, pues toda es pasajera, ¿cierto? Y pues también el comienzo de la necedad, el comienzo de todo lo que pues como humanidad hemos hecho ante el Eterno, ¿no? Esa rebelión que siempre hemos manejado y que siempre pues va en contra de él. Igual vemos varias frases que ustedes realmente han sacado, ¿sí? Que realmente son impactantes y nos llevan a pensar muchas cosas más allá de lo que el Eterno quiere mostrar, ¿cierto? A lo largo de las escrituras. Por eso es bueno que si ustedes cuando hagan sus estudios puedan entrar y ver las palabras en paleohebreo, ustedes van a poder sacar mucho mejor significado de lo que Dios quiere estar mostrando, ¿sí? Y no solo eso, sino que cada palabra en hebreo, pues recordemos que tiene una raíz,
¿sí? Las anteriores no hemos visto las raíces de Berechit, de Elohim, no vimos casi las raíces de estas palabras. Como les dije, yo casi no he estudiado hebreo, entonces no me meto mucho en esto. Pero Joseph decía en su audio, o dice en su audio, que Aretz tiene su raíz, que son las dos letras, que es la Retz y la Sadik, ¿sí? Que acá implica estas, creo que acá no le puse, no les puse las dos letras, que eso es lo que implicaría el rompimiento de qué, de una cerámica, ¿sí? Si ustedes miran la Sadik, déjenme en un segundo, les muestro acá en la presentación todas las letras del paleohebreo. Denme en un segundo. Si ustedes ven acá está la Sadik, denme, se la busco, es esta, la Sadik, el hombre recostado, ¿cierto? Con la Resh, ¿cierto? La Resh, pues que es la cabeza del hombre, ¿sí? Que la vemos acá abajito. Si tenemos presente estas dos cosas, eso también quiere decir la humillación que nosotros como hombres debemos de tener ante el Eterno, ¿sí? O cuando a veces también pasa lo que hablaba en Jeremías 18, que el pueblo de Israel iba a ser quebrantado como una vasija, ¿sí? A tal punto que íbamos a terminar humillados ante él. También es el doblegar nuestro orgullo, lo que también habla Yeshua en Mateo 3, 5:3, que nos habla que bienaventurados o dichosos los pobres de espíritus, es decir, aquel que realmente se deja o se postra ante el Eterno, ¿no? Entonces, si podemos sacar todo esto, realmente nos lleva a muchas cosas el entender solo esta palabra tierra, también nos lleva a muchas conclusiones que realmente, pues el Eterno nos creó, nosotros hemos sido creados de polvo, ¿no? Todos hemos sido creados del polvo de la tierra y pues esto nos lleva también a saber que nosotros tenemos un propósito en específico, ¿sí? Tener ese aliento del Eterno en nuestras vidas, saber que nuestro propósito es que humillarnos ante el Eterno y depender totalmente de Él, ¿no? Eso es a lo que realmente yo podría entender de esta palabra y implicar que realmente esta palabra arex también, si lo vemos de otra manera, pues implicaría también la repartición de todo lo que los continentes, de todas las lenguas, de todos los países que hoy en día conocemos, ¿no? Ese quebrantamiento que hubo, incluso con el que estaban diciendo ahorita con la Torre de Babel, pues esa partición que hubo también en los idiomas, ¿no? Que hizo pues que todos nos expandiéramos y pues llenáramos la tierra cuando realmente pues ese fue el llamado de Dios desde un principio, que le dice al hombre y le da una instrucción muy clara de que vaya y llene toda la tierra, ¿cierto? No se queden en un solo sitio, sino que vayan y llenen todo lo que conocen como tierra. Pero pues, ¿qué hace el hombre en la Torre de Babel? Se unen todos a crear solo una idea o solo lo que ellos querían y eso pues realmente era en contra incluso de lo que Dios ya les había mandado, nos había mandado. Entonces, si sacamos ya una conclusión como tal de todas las palabras que hemos visto, de Berechit, Bara Elohim, Hachamain, Bet, Haaretz, ¿sí? Lo podríamos traducir de la siguiente manera. Este fue mi traducción, eso fue lo que yo entendí. Les dejo de tarea a ustedes con todo lo que hemos visto, ustedes qué frase le pueden sacar y realmente pues podemos entender mucho más y yo creo que llegaríamos mucho más acerca del Eterno. Dice, con sabiduría o en la cumbre engordó Elohim a través de su expresión, principio y fin, la plenitud de su grandeza celestial y el mundo físico como un hogar para sus escogidos. ¿Sí? Ya ustedes le pueden sacar otras mucho más. Definitivamente el entender esto y el conocer realmente este detalle, este primer versículo, pues realmente le da a uno una mayor convicción
de lo que Dios quiere. Y si antes teníamos una convicción solo con leerlo literalmente, pues imagínate ya entendiendo todo esto y sabiendo que Él creó y diseñó esta casa para nosotros, para que nosotros pudiéramos sobrevivir, y no solo eso, sino más que todo para sus escogidos. Pues realmente esto nos da un anhelo a aprender más de Él y a saber que tenemos límites también en la revelación de las Escrituras, pues como ya lo hemos visto antes, ¿no? Y mientras se animan, yo lo que les repito, y lo dijimos, me parece, en la introducción que me tocó dar a mí, lo que dijimos es, si quieres conocer más acerca del paleohebreo, ya les recomendamos un buen libro de un autor que se llama Jeff A. Benner, ¿sí? La A es la abreviación de su segundo nombre. Jeff A. Benner es con doble N, y su libro se llama Hebreo Antiguo. Lo van a encontrar ustedes en inglés, Ancient, no sé, mi hija me va a corregir aquí si pronuncio bien, Ancient Hebrew, o sea, Hebreo Antiguo. Entonces, allí van a encontrar ustedes todo lo que es el alefato a través de paleohebreo, y este autor les va a explicar el significado de cada pictograma, y entonces eso la verdad que nos ayuda a entender de diferente manera lo que dice la Torá, porque pues la Torá fue escrita precisamente en paleohebreo, así es que eso nos va a dar una mayor luz. Bueno, eso es lo interesante de esos ejercicios, porque esos ejercicios lo que hacen es que nos ponen a pensar, ¿no? No solo leemos por leer, sino que también nos ponen a pensar, venga, Dios, ¿qué me quiso decir a través de estos pictogramas, ¿sí? Cuando nosotros vamos a un centro comercial y entendemos los dibujitos para ir a las comidas, para ir al baño, para ir a todo esto, pues ya sabemos qué es lo que nos dice, ¿cierto? Pues igual el llegar a entenderlo así con las escrituras, el saber qué me está diciendo en cada pictograma, en cada letra, y sobre todo el entenderlo también en cada palabra como tal, pues definitivamente nos abre un poquito más el entendimiento de lo que Dios nos quiere decir, ¿no? Eso es respecto al ejercicio, y pues por eso les pongo a ustedes, sería como de tarea que estuvieran estudiando cada pictograma, qué es lo que representa, qué quiere decir, y palabra que ustedes no entiendan en el español y digan, venga, pero acá esto como que no suena como coherente, váyanse al hebreo, y si ustedes pueden buscarlas por pictograma, realmente les va a dar un poquito más de luz de lo que Dios quiere decir en ese texto, en ese pasaje. ¿M?